Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy es viernes, estamos terminando la semana con un tema sumamente importante. Queremos desde ya y al inicio de este programa expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina, que hoy cumple su 11º día de recibir una agresión de parte de Israel. Así es que hoy vamos a conversar sobre ese tema porque es importante que como salvadoreños y salvadoreñas conozcamos realmente qué es lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, qué es lo que está sucediendo, de dónde surge este conflicto que pues ha llevado a estas situaciones que no es la primera vez. Y para eso, para conocer más y conocer de primera mano qué es lo que sucede en la Franja de Gaza en estos momentos, está con nosotros Simán Curi, de la Asociación Salvadoreño-Palestina. Bienvenido. Gracias, muy amable. Le agradezco la oportunidad. Es un gusto estar con ustedes y da gusto saber tanta gente que apoya a una causa como la nuestra, una causa justa. Le doy un gran saludo al pueblo salvadoreño por este apoyo incondicional. Listo, también está con nosotros el diputado Manuel de Jesús Flores, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Grupo Parlamentario del FMLN. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por la invitación y compartir con Simán Curi esta tarde-noche estos acontecimientos y como grupo parlamentario del FMLN, pues solidarizándonos con el pueblo palestino y por supuesto estamos a la orden de este importante programa para dar nuestro punto de vista y nuestras opiniones. Justamente como lo decíamos al principio, son 11 días ya de un ataque duro, muy fuerte, con bombardeos de gran potencia. Los reportes dan cuenta que hasta hoy han perdido la vida al menos 261 palestinos, mientras que el número de heridos es cercano a los 2000. Entre el 25 y el 30% de las muertes que se registran hasta este momento son niños y niñas inocentes. Desde el inicio de estas agresiones, en todo el mundo se han levantado movimientos y organizaciones en repudio a esta situación que no es una guerra, sino es una agresión, es un ataque hacia el pueblo palestino. En ese sentido, Simán, ¿cómo ven ustedes la situación sobre este nuevo ataque militar contra la Franja de Gaza? Francamente da una vergüenza saber que un ejército como el ejército de ocupación israelí, uno de los mejores del mundo, con el armamento más avanzado, atacando a gente civil. Hay mucha gente que está tratando de dar una imagen de una guerra que verdaderamente no existe. Una guerra es entre dos ejércitos. Allá no hay dos ejércitos. Hay un masacre contra un pueblo civil. Y este se nota si tenemos un poco de conciencia con las bajas que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza. Usted acaba de dar unas cifras y estoy seguro que tal vez al momento ya son más. Acusan a Hamas, por ejemplo, que empezó la agresión atacando a ellos. ¿Cómo va a creer que unos cohetes caseros que está tirando Hamas, hasta ahorita, hasta el momento, no hay un muerto en Israel? Quiere decir que esto es solo para llamar la atención del mundo, que oigan, abren los ojos, escuchan que hay gente dolida, hay muertos, hay niños que están pidiendo un apoyo, una ayuda, pero lastimosamente estamos en un mundo ciego que perdió la conciencia y hasta la vergüenza. El pueblo palestino está sufriendo en carne propia cuando cierta gente tratando de tomar unas decisiones tibios. Aquí aprovecho para dar las gracias a la Asamblea Legislativa, cada diputado que votó a favor del pronunciamiento contra la masacre del pueblo palestino. Algunos que no quisieron votar, aún platicamos con ellos porque siempre tratan de dar otra imagen
que aquí en nuestra asociación es apoyada por la izquierda. No, francamente, somos una ONG, no somos políticos y somos gente que está pidiendo un apoyo para una causa justa, para parar una masacre como el que está pasando ahorita en Gaza. Ahora, las justificaciones que da, como usted lo decía, el pueblo, o lo mejor dicho, el gobierno de Israel, son las agresiones, pero ¿qué valor tienen estas justificaciones que da el gobierno de Israel? Si regresamos unos días atrás, en junio, por ejemplo, saltó Israel que fueron agarrados o secuestrados 3 jóvenes israelíes. Es de mentira, porque fueron 3 soldados colonos que viven en colonias en el lado palestino. No se justifica la muerte de ellos. Aún ninguna fracción palestina admitió la muerte de estos muchachos. Pero tan cruel es la venganza israelí que agarran a un muchacho de 17 años, lo torturan, lo obligan a tomar gasolina y lo encienden vivo. Allá donde la sangre palestina no aguantó y se levantaron en manifestaciones porque armamento no tienen. ¿Quién quiere decir que en Palestina hay armamento? Perdónenme, pero es una gran mentira. El pueblo palestino es desarmado, es una población civil, su arma es su valor y su piedra. Y el pueblo palestino, según las leyes internacionales, tiene todo el derecho para luchar contra las fuerzas extranjeras que no respetaron ninguna resolución de la ONU ni tampoco las leyes internacionales. Ahorita sí, yo saludo a mi pueblo allá que está luchando contra un gigante, un criminal de guerra, el que es Israel. Ahora, se dice en las noticias que uno escucha, porque obviamente aquí a nuestro país llegan las noticias muy filtradas, llegan solo a través de pocos canales que muchas veces no dan un panorama real, un panorama completo. ¿Por qué no se puede decir que este sea un conflicto de religiones? Porque muchas veces eso es lo que se dice en los informes internacionales que llegan al país. Aquí la historia de esta tierra es larga, pero hace 10.000 años se comprobó que existía Jericó, la primera ciudad cananea. Nosotros somos de raíces cananeas, filisteas que vivían sobre esta tierra. Hace 4.500 años llegó nuestro patriarca Abraham a esta tierra, pero en el momento, y al fin y al cabo, el reinado de Israel duró 167 años, el tiempo de rey Saúl hasta el tiempo de rey Salomón. Quiere decir que ellos llegaron después de nosotros, que tenemos mucho más derecho sobre esta tierra, y ellos cuando sintieron el hambre, fue hambrina en Palestina, al tiempo de Jacobo y José, abandonaron Palestina y fueron a Egipto. Ya cuando no pudieron vivir allá, regresaron a igual forma de las masacres de hoy, masacraron el pueblo palestino de nuevo, que tenían órdenes, yo no sé de quién, de matar hombre, mujer, hasta el animal y quemar las ciudades. Este está escrito en la Biblia, yo no lo estoy inventando. A la igual forma, ahorita Gaza está destruida, quemada, matando a su gente, sin piedad, sin un temor de Dios. Regresamos al asunto religioso. Cualquier palestino que vivía a principios del siglo XIX, vivimos 3 religiones, judía,
musulmana y cristiana. Ahora, cuando crearon este Estado justamente en Palestina, los judíos palestinos fueron al lado de Israel, pero quedamos otros dos religiones en Palestina que jamás lo abandonamos. Allá estamos, allá nacimos y allá vamos a morir. Listo. Ahora, diputado, ustedes como grupo parlamentario del FMLN, ¿cómo están observando estos hechos que ocurren en la Franja de Gaza? Bueno, nosotros tenemos prácticamente una preocupación por los acontecimientos y lógicamente estamos viendo una agresión de parte del quinto ejército más grande del mundo contra un pueblo, que es el pueblo palestino. Yo creo que la expresión de solidaridad, de repudio a nivel mundial, especialmente en Chile, la misma ONU, el BRIC que se pronunció el día de ayer, reflejan prácticamente el rechazo a una agresión a un pueblo desarmado. No es justificación de decir que porque hay un grupo Hamas que está tirando cohetes a la parte israelita, se va a matar a cientos de niños y mujeres. Llevan más de 260 los muertos en la Franja de Gaza, así como también una cantidad enorme de desplazados. Nosotros hemos tratado de construir un pronunciamiento que vaya en la medida de condenar estas agresiones en contra del pueblo civil palestino. ¿Por qué razón? Porque nosotros creemos y estamos convencidos de que tanto el pueblo israelita como el pueblo palestino tienen derecho a vivir en paz, tienen derecho a coexistir, es decir, estamos hablando de una realidad. Nosotros hicimos en las últimas dos plenarias el intento de sacar un pronunciamiento. Hicimos un pronunciamiento, una pieza de correspondencia, y tuvimos el apoyo de algunas fracciones, no solamente el FMLN, pero tuvimos la oposición férrea de la derecha, especialmente el Partido Arena, que siempre se niega a condenar este tipo de hechos. Fue así como tuvimos nosotros pues la votación y solo tuvimos 42 votos, no alcanzó para sacar el pronunciamiento como Parlamento. Entonces fue cuando, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, solicité al presidente de la Asamblea que mandara a convocar a la comisión para el día jueves, y se convocó para el día de ayer la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero no hubo quórum, es decir, no tuvimos los mínimos 6 votos para llegar a la discusión y sacar un pronunciamiento en conjunto. ¿Por qué? Porque Arena, cuando nosotros metimos la pieza de correspondencia, reaccionó inmediato metiendo otra, pero nosotros pedimos dispensa de trámite, y fue así como nos dieron la dispensa, pero no alcanzaron los votos. En la mañana de ayer, nosotros nos reunimos, llegamos puntual a la cita a las 8:30, pero tuvimos la negativa de Arena de establecer un pronunciamiento de condena. Entonces tomamos la decisión como grupo parlamentario del FMLN de hacer un pronunciamiento, ¿verdad? Como fracción legislativa del FMLN, y ese pronunciamiento ya está subido en la web, y el día lunes vamos a dar una conferencia de prensa para montar nuestra posición de condena a la agresión que está sufriendo el pueblo palestino. Que quede claro, nosotros no estamos en contra de Israel, ¿verdad? Que quede claro, nosotros estamos en contra de la acción del gobierno de Israel en contra del pueblo palestino, porque también hay que considerar lo siguiente: muchos judíos dentro de Israel están condenando los hechos. Incluso mucha gente que está siendo llamada a la milicia está diciendo: no voy a ir a masacrar a mis hermanos palestinos. En Nueva York hay unas grandes cantidades de judíos manifestándose en contra de la acción del gobierno de Israel. Lo mismo está pasando en Chile, donde el Parlamento chileno de manera unánime condenó y está pidiendo además la ruptura de las relaciones diplomáticas. Yo creo que esa acción también es soberana de Chile. Nosotros vamos a tomar nuestras decisiones como país, pero además que quede constancia de que nosotros estamos haciendo un llamado. Primero, condenamos la acción, porque es una condena, eso es una violación a los derechos humanos, porque están muriendo niños, no se puede justificar la muerte de los niños. Y lo más terrible para nosotros fue ver el día de ayer que los niños que estaban jugando fútbol en la playa fueron
masacrados con misiles. 4 niños murieron en el instante y quedaron muchos más heridos de gravedad. Yo creo que no se puede justificar de ninguna manera esa acción que se está dando en la Franja de Gaza. No, y es visible también la desproporción que hay en el ataque, las bombas de alto poder. Hemos visto a través de las redes de socialización y a través de algunos informes de noticias del poderío que tienen, de la potencia que tienen es decir, una desproporción, una agresión con un nivel de letalidad increíble, pues, es decir, no hay algo que justifique, como decía Simán hace un momento, hablando de las agresiones de Hamas al pueblo de Israel. Es decir, no hay ninguna comparación ante ese poder. Exactamente, y precisamente cuando uno ve en las comparaciones militares, Palestina no tiene ejército, ¿verdad? Tiene policía, ¿verdad? Para resguardar el orden de su gente. En una franja tan pequeña, ¿verdad? Comparada quizás 2 veces que Saltepeque, ¿verdad? La Franja de Gaza, viven más de 1 millón de gente. Es decir, estamos hablando de una situación muy difícil. Pero también nosotros nos llama poderosamente la atención de un cese del fuego de 5 horas para abastecer a la gente de Gaza de comida y de agua. Es decir, es una situación alarmante, porque incluso hasta el mismo Egipto, ¿verdad?, abrió su frontera con la Franja de Gaza para que la gente se desplazara, porque están siendo destruidas sus viviendas, están siendo destruidas sus casas, le están matando a su gente y a sus animalitos para su consumo. Es decir, estamos hablando de una situación verdaderamente desastrosa en la gente que vive en Gaza. Pero lo que tú dices es algo bien cierto. Estamos hablando del 5º ejército más poderoso del mundo, con bombas atómicas, con armamento poderoso, con una aviación poderosa. Incluso se habla de la utilización de químicos. Exactamente. Y yo creo que en esa parte las Naciones Unidas creo que va a mandar una investigación, porque se están usando armamentos prohibitivos. Es decir, no es una guerra entre ejércitos, es una agresión de un ejército en contra de un pueblo. Pero como lo repito, el mismo pueblo de Israel está condenando, ¿verdad? Porque aquí no es una agresión de prácticamente el pueblo de Israel al pueblo palestino, si son hermanos. Estamos hablando de la agresión sionista al pueblo palestino. Y ya vamos a hablar, en el siguiente bloque vamos a hablar de la situación histórica, porque nos interesa que vayamos comprendiendo realmente cómo surge, cómo se ha venido desarrollando esta situación, porque como usted bien lo manifiesta, diputado, son pueblos hermanos, son pueblos que tienen una historia de hermandad, de solidaridad, es decir, es la misma gente, ¿ya? Eso cuando regresemos, pero antes quiero que veamos la opinión, una declaración del embajador de Palestina en Cuba. Escuchemos. Nosotros queremos primero y muy urgentemente un alto del fuego, una parada de esta agresión tan cruel en contra de nuestros civiles. No es una guerra igualada. Lo que están pagando la factura es nuestro pueblo. Segundo, y relacionado con el primero, levantar el bloqueo marítimo, aéreo y terrestre a la Franja de Gaza. Tercero, volver a la reconstrucción de esta franja que ha sido bloqueada desde hace 7 años. Y cuarto, buscar la forma de proteger a estos pueblos, a este pueblo palestino, que es un pueblo desarmado. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del embajador de Palestina en Cuba. Vamos a seguir con más de Gente de Opiniones, hablando y conociendo la situación que se vive en este momento en Gaza, pero cuando regresemos de una pequeña pausa. Ya venimos.
Continuamos hablando del conflicto que se vive en Palestina, de la agresión de parte del ejército de ocupación de Israel hacia la Franja de Gaza. Estamos conversando esta noche con dos buenos amigos. Está nuestro buen amigo Simán Curi, en representación de la Asociación Salvadoreña de Palestina, y el diputado Manuel de Jesús Flores, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Grupo Parlamentario del FMLN. Ahora, para entender qué es lo que sucede hoy en la Franja de Gaza, obviamente tenemos que ir mucho tiempo atrás. Estamos hablando de que el pueblo palestino y el pueblo de Israel son hermanos. Históricamente han sido, digo, es la misma gente. Hay toda una historia que, pues, ¿quién mejor para contarnos lo que ustedes, Simán? Es decir, ¿cómo es que se origina este conflicto? Porque este no es un conflicto histórico, este es un conflicto de reciente creación. Es decir, entendemos que esto sucede allá por, ¿qué? 1940, 48, en esa década, ¿no? Antes, sí. Francamente, el problema ya no es religiosa en ninguna forma. Toda la vida vivimos juntos. Usted sabe, Palestina, pasaron los persas, pasaron los azoreos, Roma, y todos estos imperios cayeron, y la esperanza nuestra también que el imperio que apoya a este país criminal como Estados Unidos y los países europeos imperialistas se van a caer y Palestina va a tener su libertad y recuperar su dignidad después de tantas humillaciones de gente extraña de esta tierra. Sí, somos una sola raza casi, pero el extraño que usted va a Israel que no tienen estos rasgos. Por ejemplo, yo soy moreno, peludo, colocho, pero usted si ves la gente de allá, ojos azules, altos, rubios, blancos, cheles, quiere decir que nunca son de esta tierra, son emigrantes de religión judía. Hay mucha diferencia entre una nacionalidad y entre una religión. La mayoría de ellos llegaron del sur de Rusia, del Cáucaso, hay argentinos, hay franceses, hay de todo el mundo. Si quiere contar cuántos palestinos o judíos de origen de Palestina histórica, son mínimos y tienen rasgos muy distintos y al fin del cabo son discriminados porque no son de la raza blanca. Bueno, el que pedimos a Dios es parar esto, que sea este baño de sangre, que pare y que toma primeramente los medios internacionales y algunos nacionales para declarar o para hablar de la realidad, porque mucha mentira y tratan de tapar las noticias como pueden. La agresión de Israel no por los cohetes de Hamas, y al fin y al cabo Hamas es una fracción que ganó elecciones, que tenía todo el derecho a gobernar, pero lo marginaron tanto Estados Unidos y Israel, el cual al principio exigió, como dicen, en la única democracia en el Medio Oriente, que hay elecciones y quien gana para negociar con él. Pero cuando llegó Hamas al poder, no lo dejaron gobernar y lo marginaron en Gaza. Así, aquí hay doble moral de Estados Unidos, de sus aliados europeos, y el tercero es Israel. Es la eje del mal, que la verdad, nunca dicen la verdad y buscan otros intereses mezquinos al costo de sangre humana y la muerte de los palestinos. Y regresando, si es el conflicto es religioso, en ninguna forma. Yo como cristiano palestino
vivimos con los judíos, tengo amigos judíos, tanto allá como aquí. No estamos en contra de una religión ni una raza, pero Israel no es una raza pura. Y al fin y al cabo, el holocausto no fue por nosotros. Quieren pelear, que peleen con Alemania. La diáspora de ellos, de esta tierra, no fue porque quisimos. Dios lo castigó a ellos y está escrito en la Biblia que por tanto pecado que hicieron, Dios lo castigó, lo sacó de esta tierra prometida y lo dijo, no tienen derecho a tener un estado territorial hasta el fin de los tiempos. Así ellos están desobediendo hasta la misma Biblia. Cuando hablamos de los hijos de Dios, porque hay mucha gente que trata de dar a ellos una imagen superior, francamente yo no lo acepto, ni tampoco ustedes. Todos somos hijos de Dios, todos somos pueblo elegido. El que está pasando es una discriminación política, un racismo exagerado en esta tierra por los intereses de Estados Unidos para tener un policía en el Medio Oriente que cuida sus intereses para saquear el mundo árabe, famoso con su riqueza en petróleo, en gas natural, en todo. Ya vimos, atacaron a Irak sin ninguna razón, mataron más que 500,000 de gente, aún tratan de decir que fueron tantos miles, pero mentira. Y el peor, vean cómo están haciendo los niños allá de tantos armamentos químicos o hasta atómicas que usaron adentro de Irak. Hablando de Gaza, ayer el ejército de la agresión israelí, el ejército criminal de este país racista, atacó a los palestinos con clase de humo químico blanco. Al igual, si regresamos en el 2008, usaron el fósforo blanco. Y estas son prohibidas hasta contra ejércitos. Ahora pregunto, ¿dónde está la ONU? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Por qué no pronuncian? ¿Por qué quedan callados? Hay también, recordamos que esta gente está manejada. Anteayer oímos que Fox está comprando CNN, BBC. Aún nunca tuvieron una posición de media correcta. Siempre fueron al favor del lobby israelí porque son los dueños de estos medios. Pedimos la conciencia también aquí a los medios nacionales. Yo hablando del niño, el que mataron, fue el problema principal del levantamiento palestino. Aquí al tercer día ciertos medios lo anunciaron. Es injusto. Si tenemos que ser justos con una parte, debemos de ser con la otra. Ahora, justamente sobre eso quería profundizar más. Diputado, ¿cómo están viendo ustedes el papel que está jugando la comunidad internacional en esto? Me refiero, por ejemplo, a la ONU, a la Unión Europea, a la OTAN, la OEA. Es que precisamente este año ha sido declarado el Año Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino en Naciones Unidas. Y casualmente en el año declarado de solidaridad está ocurriendo lo que está pasando. La ONU ha expresado el llamamiento al cese de las hostilidades, pero no hay condena. Otros países han callado, pero otros han alzado la voz. Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile. Estos 5 países creo que han roto relaciones. Están en ese proceso, ¿verdad? Han retirado. 3 sí ya lo hicieron. Exactamente. ¿Verdad? Ahora, yo sí creo de que en el aspecto diplomático, el llamado es a que se resuelva de una manera pacífica, diplomática el conflicto, pero hay que condenar las acciones que se están dando, hay que reparar los daños que están causando las agresiones.
Y yo creo que los parlamentos del mundo se están pronunciando de una manera muy categórica. Nosotros lo intentamos como FMLN, con el apoyo de otras fracciones. No se logró, pero vamos a continuar y esperamos sacar el pronunciamiento como Parlamento de El Salvador. Porque también hay estados que se están pronunciando en contra de la agresión del pueblo palestino. Yo creo que hay que tomar en consideración en la reunión que tuvo el día de antier el BRIC, donde se reunió el presidente Xi Jinping, la presidencia Dilma Rousseff, donde se reunió el presidente de la India, donde se reunió también el presidente de Sudáfrica y donde se reunió también el presidente Putin. Ellos tomaron en consideración la creación de un banco que va a poner condiciones mejores para la gente y el pueblo. Ellos condenaron la agresión. Ellos están llamando a un nuevo orden mundial. Son países en vías de desarrollo. Y lógicamente, para nosotros, el escuchar potencias como esas condenando la agresión, el escuchar parlamentos condenando la agresión, el ver pronunciamientos condenando la agresión, para nosotros, lo menos que podemos hacer como personas que amamos la vida y entender que todos somos hijos de Dios, es condenar la muerte de un hijo de Dios. Estamos hablando entonces de que como grupo parlamentario del FMLN, como salvadoreños, nos solidarizamos con las víctimas, contra el inferior, con la gente que no tiene armamentos para defenderse, contra la agresión del quinto ejército más poderoso. Pero también estamos muy conscientes y estamos muy claros de que Palestina necesita paz y tranquilidad y que el pueblo israelita también tiene derecho a vivir en paz. Y en esa idea, para nosotros es claro que este conflicto se resuelva. Pero también, escuchando a nuestro buen amigo Simán, la historia hay que saber leerla, hay que saber interpretarla, porque además, estudiando los acontecimientos desde la creación del Estado israelí en 1948, si no me equivoco, fueron tomando territorio año con año, y poco a poco el pueblo palestino ha sido relegado a pequeñas franjas. Y entonces, ¿qué puede pasar en el futuro? ¿Para dónde se va a ir el pueblo palestino si tiene derecho a tener su Estado? Todavía no es reconocido como Estado, sino como territorios palestinos, es decir, territorios gobernados. Y en ese sentido, yo creo que ya más de 140 países están teniendo relaciones diplomáticas con Palestina. Está Cuba, nosotros como país ya reconocimos a Palestina en la ONU, pero también hay oposición férrea, ¿verdad? Y la oposición férrea viene especialmente de los Estados Unidos, viene especialmente de Israel. Y es lógico, cuando uno ve el tema de la diplomacia internacional, se da cuenta que hay estados no reconocidos por otros estados. Es el caso de Corea del Norte con el Sur. Es el caso de algunos países como Bosnia no reconocidos por Serbia. Estamos hablando de Sudán del Norte y Sudán del Sur, Etiopía y Eritrea. Estamos hablando de estados que están naciendo. Y lógicamente cuando uno ve toda esta ensalada que se está dilucidando en la ONU, hay que tener en consideración que el Estado palestino por hoy está siendo reconocido por muchos estados en el mundo. Eso es muy importante. Vamos a hablar cuando regresemos del papel justamente que juega Estados Unidos en todo esto. Vamos a hablar también de los intereses que hay detrás de todo esto y de cómo se ha venido dando a través de la historia el avance hacia el pueblo, hacia los territorios palestinos de parte de Israel. Y por supuesto, hoy vamos a hablar de las resoluciones que se han emitido durante muchos años. Quiero que escuchemos las opiniones que nos dieron algunas personas que participaron esta tarde en una sentada, en una actividad en protesta por la agresión de Israel hacia el pueblo palestino. Veamos, esto sucedió en las afueras del edificio que alberga la Embajada de Israel en nuestro país. Pues porque es una medida totalmente no humana, ¿verdad? Es una problemática pues que todos los países del planeta deberían de dar su apoyo al pueblo palestino, así como toda la comunidad internacional se solidarizó con nosotros, los salvadoreños, en el tiempo de la guerra por todas las atrocidades que habían. Es momento pues de ahora hacer actividades de este tipo pues para de alguna forma retribuirle a esa comunidad internacional el apoyo. Está atacando primeramente a Palestina, que no tiene las armas que ellos tienen. Por eso los más afectados son los niños y las mujeres. Por eso le llamamos que es un genocidio completo,
porque está atacando diariamente y hoy ya entró por tierra. ¿Eso qué implica? ¿Qué es la exterminación lo que quiere Palestina? No, y cómo puede estar de acuerdo el pueblo salvadoreño, no jamás podría estar de acuerdo si aquí ese es un genocidio que está haciendo los israelitas. Realmente, no, hombre, es que esto no se puede calificar de otra forma, no, para nada. No estamos de acuerdo en eso y vamos a luchar hasta pedirle que se retiren y que se retiren si es posible de nuestra patria los israelitas. Pues. No estamos de acuerdo simplemente por cuestiones de humanidad, porque no es una guerra, es un genocidio. Palestina no cuenta con un ejército como es el caso del pueblo israelí. Si hoy comienzan con Palestina, mañana va a ser Siria, Jordania. ¿Quién va a detener la máquina de guerra israelí? Las personas a veces no entienden por qué estamos apoyando. Apoyamos la humanidad, apoyamos la vida, defendemos Palestina, somos solidarios con Palestina, porque hoy son ellos, mañana puede ser cualquier país del mundo. Que es básicamente un genocidio el que está cometiendo y eliminando al pueblo palestino de a poco. Entonces, ese genocidio es el que me ha movido acá este día, porque los salvadoreños conocemos muy bien ese tema desde 1932, cuando nuestros antepasados, nuestras raíces fueron asesinadas por ser quienes eran, por sus raíces. Entonces, yo creo que los salvadoreños y los palestinos estamos conectados por la tierra y tenemos ese sufrimiento común. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con un crimen donde muere tanto niño inocente, tanta mujer, embarazadas, ancianos? No podemos como salvadoreños que apoyamos y que amamos la paz estar apoyando eso. Eso es un genocidio. Pelear por una tierra, por agua, por el gas, por los recursos naturales, eso no es correcto. Y bombardear así discriminadamente a la gente, eso es genocidio. Buenas noches, gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Estamos hablando de la situación que se vive en la Franja de Gaza en estos momentos, a 11 días de una agresión militar en contra del pueblo de Palestina. Simán, ¿cómo ha sido el desarrollo de este conflicto y cómo ha sido el avance en el que Israel ha ido comiendo prácticamente territorio palestino hasta llegar a lo que tenemos ahora, que son pequeñas franjas? Si regresamos un poco atrás en la historia, Herzl fue prometido que lo van a dar a él una tierra para vivir. Fue a Uganda, uno de ellas, fue a Argentina, y después lo corrió como que estaban jugando naipe sobre el derecho de los pueblos. Dijeron Palestina porque tienen una conexión histórica y religiosa en esta tierra. Y en 1917, el Lord Balfour saca una promesa para dar la tierra prometida a los israelíes. Aún Palestina tenía su gente, tenía su población, fuimos casi como 500,000 de gente en aquel entonces, no muchos. En 1947, Inglaterra se retira de Palestina y lo deja todo su armamento a Israel o al ejército terrorista aquel entonces en Israel. Muchos hablan que los palestinos son terroristas. Si para defender mi patria soy terrorista, con orgullo sí lo soy. Ahorita pregunto, en aquel entonces, ¿quién fue perseguido de Inglaterra? Fue Pérez. Pusieron por su cabeza tanto dinero, yo no sé cuánto, porque fue terrorista. Menachem Begin fue igual,
el partido terrorista Stern y todos los expresidentes de Israel fueron terroristas y acusados del mundo entero y de la ONU. Ahorita la actual salió peor, bien, agarró buenas elecciones y salió el peor de los criminales. La partición en 1948 lo dieron a Israel injustamente, el 57 de Palestina histórica, y dejaron a los palestinos un 43. Aún Israel atacó y logró agarrar todavía más terrenos. Logró en 1967 agarrar el resto de toda Palestina, el que es Cisjordania y Gaza. Quedó totalmente Palestina bajo el dominio de Israel, el cual la ONU lo consideró como parte ocupada y la parte donde tiene el palestino de hacer su propio Estado. No hay Estado, robaron la tierra. Hasta si vamos a hablar del el medio ambiente, Israel hace crímenes hasta todo esto. Por ejemplo, el árbol sagrado, el árbol de la paz, es el olivo, lograron cortar, a quemar para afectar al palestino casi 800,000 árboles. Mi papá, yo me recuerdo en la segunda intifada, llegó a El Salvador, por eso yo soy muy agradecido a El Salvador, más que darme una nacionalidad, porque el judío me lo quitó, el israelí me lo quitó, El Salvador me recibió, me dio a mí una nacionalidad que sí le agradezco y soy salvadoreño de corazón. Mi papá llegó aquí en el 2001 a los 101 años y cuando quise arreglar su pasaporte de nuevo, lo negaron a arreglarlo en ninguna embajada ni permitieron a la autoridad palestina en aquel entonces renovarlo. Así murió a mi papá en este país como mojado hasta, gracias, está ahorita aquí en un cementerio en El Salvador. La discriminación israelí es exagerada, son racistas, no se puede darles una pinta que de verdad cubre el que están haciendo. Por ejemplo, ellos son una amenaza hasta por otra guerra mundial. Ellos tienen el único país en el Medio Oriente bombas atómicas desde 1959, el cual es prohibido. Ahora, perdón, ¿qué papel juega Estados Unidos en todo esto? Es decir, ¿cuál es la posición que ha tomado Estados Unidos y por qué es que toma esa posición? Ellos tienen un policía actualmente, el que es Israel, para proteger sus intereses. También hay un afecto grande del lobby judío, del capital judío sobre Estados Unidos, sobre el Congreso americano. Dominan el mundo y la financia está en la mano de ellos, la media está en la mano de ellos. Así ellos hacen, cambian las cosas y ahorita hablando de presidentes, John Kennedy, hay mucha gente que dice que fue muerto, asesinado por el Estado de Israel porque no estuvo de acuerdo con las bombas atómicas en aquel entonces. Y todos los actuales ya estamos viendo que, perdónenle la palabra, son flojos actuando como quiere Israel por el interés de Israel y intereses mezquinos de ellos. Si recordamos la guerra de Irak, Bush como empresario de pozos de petróleo, aprovechó y su vicepresidente, y sigan aprovechando. Pero la sangre humana nunca se compara con el petróleo ni los intereses. Ahora vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes,
y luego vamos a comentarlas, diputado. Escuchemos. Nosotros queremos la paz para Israel, la paz para Palestina. Palestina es un pueblo amigo. El pueblo de Israel también es un pueblo amigo. Pero si el gobierno de ese pueblo amigo está cometiendo atrocidades y crímenes de guerra, nosotros no nos vamos a callar. Y agradece al presidente de la Asamblea, a la Asamblea por esta recepción y estas palabras de solidaridad que hemos brindado hacia el pueblo de Palestina. Bueno, ahí teníamos el pronunciamiento del presidente de la Asamblea. ¿Qué más hay detrás de la posición que asume el FMLN en este caso, diputado? Y precisamente esa es la posición del grupo parlamentario del FMLN, condenar, ¿verdad?, prácticamente la agresión del pueblo palestino, pero también nosotros hemos sido enfáticos, ¿verdad? El pueblo de Israel tiene derecho a vivir en paz, lo mismo que el pueblo palestino. Tienen derecho a la convivencia. Y en esa lógica nosotros hemos sacado como parte del pronunciamiento que hemos elaborado, donde dice que apoyamos todas las expresiones que aboguen por el reconocimiento al derecho de los pueblos palestinos e israelitas a vivir en paz. Defendemos el principio de inalienabilidad de los derechos humanos, por lo que demandamos que los derechos de los palestinos sean custodiados, respetados, y se cumpla las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU en torno a la situación de Palestina y por la paz en la región. Las palabras del presidente coinciden con el planteamiento que discutimos como grupo parlamentario del FMLN, y precisamente eso es lo que nosotros estamos abogando: que cesen las hostilidades, que se resuelva el conflicto, que se reparen los daños, que se establezca, ¿verdad?, este daño que se está cometiendo contra el pueblo palestino, y además que se respete la resolución de las Naciones Unidas cuando se declara el Año Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros estamos abogando por la paz del mundo, y la paz del mundo requiere de la participación de las potencias, y estamos hablando de las potencias porque son los que tienen los intereses en la región. Lo que decía Simán es una realidad. Ya no existe el Estado iraquí, nunca más. Se acabaron el Estado iraquí. Desde la agresión, una civilización mesopotámica exterminada. ¿Por qué? Porque se quiso tomar y se tomaron todos los petróleos que existían y todas las riquezas de ese pueblo. Lo dijo claramente Simán. El vicepresidente Cheney fue el primero en invertir en tema de seguridad y en tema de petróleo. Lógicamente, el mismo pueblo norteamericano está cuestionando esa agresión, porque le mintieron para invadir Irak. Eso es lo que nosotros... le mintieron al mundo. Y le mintieron al pueblo norteamericano y le mintieron al mundo. Y por supuesto que en esta lógica nosotros estamos viendo también la intervención de esta potencia. Vamos a seguir con más, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa. Ya regresamos, estamos hablando del conflicto que se vive en este momento en la Franja de Gaza. Gente Ve, el canal que te ve. El cuento del coyote. Sus niños van a viajar seguros. Solo manden el pisto. Todo era mentira. Pasamos días sin comer. Ellos me tocaron. A mí, el coyote me vendió con otras personas. Me obligaban a trabajar y me maltrataban. Me abandonó en el desierto. No arriesguemos a nuestras niñas, niños y adolescentes. Protegerles es nuestra responsabilidad. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer. Lo que se viene en Rutas y Sabores. Hoy en Rutas y Sabores vamos al lago de Coatepeque y nos disponemos ya a cocinar la receta del día de hoy, que son las costillitas de cerdo en una salsa de café espectacular. Y ahora te voy a enseñar a hacer una receta con una ensaladita súper sencilla que te puede servir de acompañamiento para cualquier tipo de plato. Esto va vuelta, puede ser un ratito de un lado, un ratito del otro.
Rutas y sabores. Destino Coatepeque. Sábado 7 de la noche por Gente Ve. Gente Ve, el canal que te ve. Definitivamente que el tema que nos ocupa esta noche da para mucho más. Bueno, apenas hemos logrado darle algunos esbozos gracias a la presencia de Simán Curi, de nuestro amigo diputado Manuel Flores, perdón. Por cierto, es uno de los apellidos de mi papá. ¿Cómo se me olvidó? Apenas hemos dado un esbozo. Lastimosamente no hay tiempo más que para hacer un cierre y nos comprometemos con seguir hablando de este tema en otra ocasión, Simán. Cómo no, gracias. Solamente quiero decir una cosa sobre el que lo dijo el señor presidente de la Asamblea. Gracias de nuevo y lo repito, pedimos a otras fracciones, tanto Arena como otros. Y aprovecho para dar las gracias al diputado Francis Sabla, de origen palestino también, y su partido. Y lo pido de corazón, votan no políticamente, votan por la humanidad, por el derecho de los palestinos de vivir sobre su propia tierra. Y aquí también tengo otra petición como cristiano. Dios está sobre Israel. Israel no lo es sobre Dios. Por favor, ciertas iglesias evangélicas preguntan a su pastor, algunos de ellos fueron de allá, si no vieron el muro de la vergüenza, de 8 metros de altura y 750 kilómetros de largo. Cuando hablan de democracias y dicen, votaron el muro de Berlín, ¿por qué construyeron este y por qué permitan que siga, que lo votan? Hablando de nuevo, como cristiano lo suplico, mi madre fue evangélica, en paz descansa, igual a varios que están en este país. Preguntan al pastor, ¿qué dice el Talmud israelí? ¿Qué dice? Que somos gentiles, que un burro vale más que 10 de nosotros, por supuesto, un burro judío. Que digan la verdad y que no tratan de mezclar la religión con la política. Hay derechos humanos, hay derechos de pueblos y somos parte de esta humanidad. Tenemos derecho de vivir, tenemos derecho de luchar, al igual como Israel tiene todo el derecho de vivir en su frontera. Aún lo repito, Palestina históricamente fue una, nunca fue separada. Pero ya Israel es una realidad, pero que dejan a nosotros en paz. Tenemos todo el derecho. Los niños palestinos ahorita están pidiendo, llorando, gritando, ayúdenme. Tanto aquí a la gente del Salvador, política o seres humanos. Le agradezco al pueblo salvadoreño por su apoyo. Hay varios, hay pocos que tal vez rechazan el que estoy diciendo, pero sí la mayoría me apoya y podemos comprobarlo en las redes sociales. Diputado. Bueno, primero siempre expresamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Hacemos votos porque este conflicto llegue a su fin, que la agresión cese, que termine. Queremos que la paz llegue a esta región, que el pueblo palestino tenga un futuro de paz, tranquilidad y prosperidad, que el pueblo de Israel viva tranquilo, viva en paz, pero que también hacemos un llamado a las potencias para que reduzcan su agresividad en la región. Lógicamente, como FMLN estamos comprometidos con la paz, fuimos firmantes de los acuerdos de paz
Hemos garantizado la paz en este país y ahora que lo estamos gobernando debemos de ser muy serios y muy responsables para que nunca más se vuelva a repetir eso. Y por eso nosotros estamos muy conscientes de que debemos de darle la solidaridad a la gente que está sufriendo. Perfecto, no hay tiempo para más. Muchas gracias por aceptar la invitación y estamos programados para otro día seguir hablando de este tema. A ustedes, amigos y amigas, gracias por estar ahí al otro lado de esta maravilla que se llama televisión y que nos permite comunicarnos y hablar de estos temas que son de suma importancia para la humanidad. Pasen buenas noches. Somos Gente V. Sintonízanos en Canal 29, señal abierta. Y en Cable Claro, Canal 75 básico. Y Canal 29 digital. Somos Gente V, el canal que te ve.